¿Es cierto esto que dicen que existen rencillas entre psicólogos y psiquiatras? Bueno, me conozco a más de uno y a más de una que sí. Al final, las personas que que podemos ejercer la terapia de una forma profesional, no dejamos de ser psicólogos y psiquiatras. ¿Por qué hay algún tipo de rencilla conforme a la psiquiatría? Bueno, pues entiendo que porque le da muchísima relevancia o le da un protagonismo impresionante lo que tiene que ver los fármacos. Los fármacos como una forma de solucionar algo, pero que seguiría metiéndome en una opinión que supuestamente pueden tener otras personas, pero de la que yo no estoy de acuerdo, porque pasará lo mismo. Habrá psiquiatras súper bien formados que sepan que tienen que hacer terapia y que la primera línea de intervención es la terapéutica, un tratamiento psicológico, y habrá otros que confundan esos términos, o farmacología, como si fuese de alguna forma la manera de solucionar un problema, y en todo caso será la manera de anestesiar un problema. Me han dicho que tengo esto, vale, pero voy a investigar, voy a ver si realmente es esto o es lo que me están diciendo que tengo o yo porque sí. La psicología no inventa nada, absolutamente nada. La psicología descubre, pero no inventa. Dejamos el conocimiento existe, el comportamiento existe con independencia de que la gente lo estudie o no. Bienvenidos a un nuevo episodio y como dice la frase de Erik Erikson, que me encanta, cuando más te conoces a ti mismo es cuando más te das cuenta de cómo es la gente. El día de hoy tenemos un episodio bastante especial. Quiero dar primero las gracias a Diego por haber asistido al podcast, haber aceptado la invitación. Y al día de hoy vamos a hablar sobre el mundo de la psicología, un mundo que aún así se dé todavía voz. Creo que hay partes que no se han dado, partes que nos han tocado y creo que es importante todavía seguirlo. Así que mi primera pregunta con la que me gustaría empezar es ¿por qué psicología? ¿Qué te llevó a estudiar esto? ¿Cómo dijiste tú en tu vida? Psicología, es lo que quiero. Vale. Bueno, lo primero, daros la gracia por la invitación. Sí quería decir antes que me hacía especial ilusión venir aquí, pues porque sí que he tenido otras propuestas en cuanto a hacer entrevistas, pero lo cierto es que siempre he sido un poquito reacio a hacer cualquier tipo de entrevista porque, no sé, entendía que la divulgación se tenía que hacer con cierto nivel de responsabilidad y quizás el mensaje, si lo doy en otro tipo de sitio donde ya sabe lo que quieren escuchar, pues no sea tan interesante Claro. como aquí. Entonces, nada, daros las gracias y en cuanto a por qué me hice psicólogo, sí, pues ¿por qué me hice psicólogo? Pues lo cierto es que si te doy una respuesta te voy a mentir, pero porque lo que es el recordar, el comportamiento de recordar no deja de ser una manipulación operante de diferentes variables que tienen que ver con una respuesta aprendida. Por lo tanto, voy a hacer como que recuerdo algo, pero seguramente todo lo que ocurriría en ese momento sería diferente. Lo que sí puedo hacer un análisis de por qué actualmente, si hay muchas cosas que me llaman la atención de la psicología y seguramente si fuesen similares a esa época. Yo entré en la psicología yo creo que para criticar la psicología. Wow. Porque soy una persona que siempre tiene mucho interés en no criticar de una forma escéptica, sino realmente de conocer. De conocer para poder criticar. Creo que ese es el pensamiento científico que tiene que tener cualquier investigador. Y siempre me ha llamado muchísimo la atención, esa cosa que pasaba, que decían, que hacían, que había tanta contradicción y que realmente nadie sabía qué significaba. Incluso el mismo objeto de estudio de la psicología. Yo creo que hay algunos psicólogos que no lo tienen muy claro. Y entonces entré para eso, para criticar la psicología. Me fui quedando y lo cierto es que nunca me interesó la práctica clínica ni la psicología sanitaria, por lo tanto esas contingencias seguramente también llevarían a conocer para criticar y después de tener todo ese corpus de conocimiento, pues seguramente me dedicaría a eso por eso, porque es de lo que más he estudiado. A esa parte que te dices de cuestionar me parece súper interesante porque yo soy una persona, por ejemplo, también me identifico con eso. Muchas veces me cuestiono cosas que, por ejemplo, en la parte de la religión me cuestiono por qué se supone que tienes que creer a ciencia cierta o a punto ciego en algo si es que realmente no te han demostrado. O sea, yo soy creyente y todo, pero hay cosas que no me cuadran. Ajá. Entonces yo te quiero hacer la pregunta de, ¿tú te cuestionas porque hay cosas que no se han demostrado o te han dejado ese vacío como de saber, ¿será esto verdad? Quiero indagar un poco más del tema. Claro, hay que saber diferenciar en cómo llegamos al conocimiento. Hay que saber diferenciar entre una filosofía, una epistemología, una filosofía que atiende más a una metafísica y no tanto a un cuerpo científico. Es decir, la forma de conocer es muy diversa. Entonces, y para nada tiene que ser
incompatible. Es decir, creer, ya la misma palabra lo dice, no es comprobar, no es corroborar, no entiende a un materialismo, ¿vale? Entonces, es totalmente compatible el hecho de que las personas creamos y mantengamos esa creencia, no para nada es incompatible con conocer. Otra cosa es que cualquier disciplina que tenga un objeto de estudio y que se base en una metodología que nos lleve a conocer, sí es necesario que tenga unos axiomas, unos principios, unas bases sobre las que podamos corroborar ese conocimiento, ¿vale? Llevarlo a hipótesis y fallar esas hipótesis, si no es ciencia. Entonces, no sé si te he llegado a responder la pregunta. Perfecto. Que a veces me tenéis que cortar porque yo empiezo a Tú hablar tranquilo. y hay veces que me pongo un pelín técnico, así que decirme si no entendéis cualquier cosa. Sí, yo te pregunto, tú no te Perfecto. pregunto. Yo quería preguntarte si te ve una persona disruptiva desde el buen uso de la palabra. Estamos viendo, sobre todo en el mundo del emprendimiento, muchas personas que son coach de desarrollo, cuyos estudios, digamos, que son la experiencia de la vida y no algo académico. ¿Qué opinas de todos esos psicólogos que se quejan de que les quitan los clientes coach de desarrollo personal? Pues yo sinceramente no, ¿cómo decirlo? A mí no me importa, no es algo que me moleste. Si estamos hablando de que un coach se dedica a hacer coaching, es que no sé realmente lo que hacen. Entonces, es que el problema en todo caso será porque la gente confunde a los coaches con una práctica psicológica, con una práctica que tenga una evidencia y que esté reglada, ¿no? Entonces, más que a mí molestarme el hecho de que exista una profesión que está demandada por una serie de personas, en todo caso yo como psicólogo me interesaría como objeto de estudio. Es decir, por qué la gente demanda eso y por qué la gente prefiere eso a la psicología. En todo caso, lo que sí me puede llegar a molestar es que se confundan diferentes prácticas, y ya no del coach, ya hablo del psicoanálisis o de la Gestalt, que para nada estoy en contra. Porque entre otras cosas no dejan de ser, no son una disciplina, no tienen una disciplina que estudian algo. Se confunde porque los orígenes tienen que ver con ciertos términos. La práctica de la psicoterapia o del psicoanálisis, pues desde su origen, que tampoco lo cogió Freud como tal, es decir, ya creo que hace 80 años antes ya se había utilizado ese término, pero que Freud en ningún momento dijo que era psicólogo. Entonces, yo creo que el problema es que la gente va confundiendo ciertos términos y la psicología no tiene absolutamente nada que ver con el coach. A mí me preocupan en todo caso los psicólogos que hacen coach, pero no los psicólogos que se quejan de los coaches. Es decir, cada cual que haga lo que le dé la gana y que cada cual vaya donde quiera. Si tendría que estar regulado o no regulado esa profesión, pues eso ya depende, no sé, ya no depende de mí, ni me importa ni me molesta. Pero vuelvo a decirte, en todo caso, sí quiero sobre todo porque que quede claro el mensaje, porque sí es cierto que he visto últimamente mucho personas que se autodenominan, por ejemplo, analistas de conducta y que van hablando de terapia basada en evidencia, etc. Y que es un mensaje, yo creo que muy agresivo, muy de alejar a la gente y no de acercar a la gente. Yo creo que al final, vuelvo a decir, la divulgación viene del término, creo que vulgar, y eso significa hacer común, hacer lo del pueblo, lo del pueblo. Y ahí sí que me interesa mucho acercar a la gente a la psicología, porque seguramente nosotros seamos los culpables, o gran parte de los responsables, de alejar a la gente de la psicología y que demande otro tipo de cosas, como pueden ser el coach, puede ser el psicoanálisis o puede ser la Gestalt. Pero ¿crees tú, por ejemplo, que este auge de que salgan los coaches, que ahora todo el mundo le guste la psicología, esto se deba a que ahora está tan de moda la inteligencia emocional? O sea, por una parte yo lo veo mal, por una parte lo veo bien. Lo veo mal porque, como tú bien dices, puede existir la parte de que sí, te despierte ese bicho en la cabeza que te diga, tengo que aprender más sobre cómo gestionarme, cómo funciona mi cerebro, cómo funciono yo mi día a día, mis hábitos, si los estoy haciendo, o sea, si estoy cumpliendo mis objetivos. Pero por otra parte también, como tú bien dices, creo que hay gente que se aprovecha ahí, psicólogos que hacen de coach o gente que solo lee un libro y dice, no, ya te puedo enseñar todo. Y creo que la carrera de psicología es una cosa que se estudia largo y toda la vida pasas estudiando, y también se entromete en un campo que no es realmente en el que ellos están. Entonces, me parece bien y me parece mal, por un lado. Sí, pero claro, pero entonces tendríamos que diferenciar el coach como profesión o las personas coach que hacen eso.
Pues como los psicólogos, como los panaderos, como los policías, como cualquier persona que es negligente o que está haciendo una práctica que no le pertenece a él, pero no sé hasta qué punto son los coaches. ¿Me explico? Es más, para ser totalmente sincero, te reconoceré que a mí me han venido más gente derivada de personas que han trabajado con coach y que el mismo coach le ha dicho, oye, mira, tienes que hacer algo que tiene que ver, por ejemplo, con una exposición, un tratamiento psicológico, y yo no tengo la capacidad para hacer esto. Y esa misma persona ha sido la que me ha dicho, trabaja con un psicólogo, y me ha llegado esa información. Sin embargo, por desgracia, sí he visto psicólogos que están preparados, que tienen una formación, que hacen un tipo de terapia que realmente dicen, pues mira, yo llevo trabajando 8 o 10 años conmigo misma, ¿no? O conmigo mismo, y dices, bueno, ¿y qué estás trabajando? Ya en la propia sesión se ve unos patrones de comportamiento que están reforzados, intensificados a nivel de, si queremos entender que, esto voy a puntualizarlo, los problemas psicológicos son problemas paramétricos de frecuencia, intensidad y duración, pues vienen con niveles muy elevados. ¿Pero eso te refieres por el tiempo que puede durar un problema psicológico o a qué? No, porque se le refuerza directamente, se le refuerza el propio problema. Entonces, claro, lo que se hace es realmente evitar cuál es la función del comportamiento y directamente reforzar que todo lo que diga tenga razón, y lo que hace en esa situación es intensificar el problema. Pero claro, lo que es llamativo de esto es que ellos se sienten pues desculpabilizados porque se empiezan a utilizar términos mentalistas que exculpan a la persona, y que es muy llamativo porque es muy agradable para la persona, alivia directamente a la persona. Okay. Entonces, eso sí me parece preocupante, en todo caso, eso sí, porque además confunden con la psicología, vuelvo a decir, porque lo confunden con la psicología, pero no psicología. En todo caso, será una práctica que se llama terapia o psicoterapia, que es un nombre que tiene diferentes, bueno, que se puede confundir, pero que no tiene nada que ver con eso, porque no, vuelvo a decir, es un marco teórico en donde no hay fallo, y por lo tanto lo que te digan va a ser así, y es muy atractivo, eso sí, es muy atractivo, y a la gente se puede quedar enganchada, y después cuando quieren realmente acudir a un psicólogo profesional para solucionar un problema, pues nos vemos que esos problemas están intensificados y que son más difíciles de trabajar. Pero vuelvo a decir, tampoco sería problema de la persona, tampoco digo que sería problema del profesional, en todo caso sería un objeto de estudio interesante ver qué es lo que está ocurriendo, y eso sí tenemos que hacerlo los psicólogos, ver qué está ocurriendo, estudiar eso y ver qué está ocurriendo para que la gente demande eso. ¿Que utilizan algunas personas términos similares? Sí. ¿Que confunden a la gente? Sí, pero claro, generalizarlo a una profesión o hacer hombres de paja de algo en concreto, pues no sé si va por el tema, por ejemplo, de la purpis y este tipo de cosas, pero claro, es que creo que es lo que pasa con todo, que al final pagan justo por pecadores, y hay una persona que al final representa supuestamente a un sector y no representa a nadie, seguramente. Y yo no sé, tenemos que preguntar a todos los coaches si realmente se ven representados con eso, o tenemos que ver a todos los psicólogos, o todos los psicoterapeutas, o todos los psicoanalistas, o todos los gestal, si realmente se ven representados en la misma profesión o no. Que quiero pensar que no, y que en todo caso es un problema de ignorancia, pero no de mala intención, que es diferente. Que la gente no sabe, que la gente, que sí puede ser que haya muy mala formación en las universidades, eso sí, pero también es nuestra responsabilidad estar formándonos permanentemente, pero como cualquier otra profesión. Yo creo que también la profesión de psicología está un poco, ¿cómo decirlo?, elevada, como si fuese un concepto superior, y la verdad que no dejamos de ser una profesión como otra cualquiera, que tenemos que hacer nuestro trabajo como un veterinario, un médico, un panadero, un policía, y que nuestra responsabilidad es estar constantemente aprendiendo y viendo qué es lo que está sucediendo. Wow. Muy bien respuesta, me ha gustado mucho. Vale. Me has dejado así, me has dado un poco la cabeza, la verdad. ¿Qué trastorno o dificultad, perdona si no te digo los términos exactos, estás encontrando en tus pacientes últimamente más común? Claro, el problema que tengo yo como psicólogo en la práctica sanitaria es que yo trabajo con ciertas clínicas que están especializadas ahora mismo en problemas de sexología, problemas de pareja, trabajo más infantil, y después mi línea durante ya una década pues, ha sido trastorno límite de personalidad, es decir, personas diagnosticadas que cuando me dicen, bueno, Diego, que al final trabajas bajo una epistemología conductual, y sí, yo digo personas que están diagnosticadas de trastorno límite de personalidad, es decir,
no personas que tienen, porque las personas no tienen. Las personas, en todo caso, se les genera una etiqueta conforme a una serie de comportamientos, y esto es muy llamativo, y perdona si me voy de la pregunta, ahora te respondo, pero tiene que ver con cómo, de alguna forma, los profesionales perciben una serie de comportamientos, y eso puede generar una serie de sesgos a la hora de diagnosticar, porque, por ejemplo, esto está estudiado y el 75% de las personas que están diagnosticadas de trastorno límite de personalidad son mujeres. Entonces, con los mismos comportamientos, exactamente las mismas respuestas en una evaluación, se ha visto que si eres un hombre se diagnostica de trastorno narcisista, y si eres una mujer de trastorno límite. Entonces, por eso digo que las personas no tienen. En todo caso, las personas se les etiquetan, y esa etiqueta muy probablemente ya es motivo de trabajo. Que sería un trabajo, pues, bueno, con una perspectiva, pues, más equitativa, igualitaria, intentando ver también que la cultura ejerce un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con los problemas psicológicos, y por eso digo que igual la gente que me viene de cierta forma, pero también te diré que no hay dos problemas psicológicos iguales, aunque la etiqueta sea exactamente la misma. Entonces, no podría decir que hay una función diferente, muy diferente, ¿no? Algo que haya visto diferente en estos últimos años, pero igual sí te diría, ahora que estoy pensando, que igual en cómo la gente cambia la morfología de la respuesta conforme a la misma función, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo para que pueda explicarme, para que por ejemplo no se quede de base. Esto lo pongo muchas veces. Imaginaos una persona que tiene dificultades, problemáticas que tienen que ver con la alimentación, con la conducta alimentaria. Y para esa persona es importantísimo lo que tiene que ver con el ideal de belleza, con ser reconocido con un tipo normativo de belleza. Y que ya lo tiene considerado, como digo ella, porque normalmente es un problema más de mujer que de hombre, pero bueno, que ya él lo tiene más lo tiene aprendido por esa comunidad que le rodea, y está establecido como un ideal de delgadez, ¿no? Deja de comer, y entonces su familia le llama mucho la atención porque de repente ve que ha bajado muchísimo de peso y su índice de masa corporal pues está en un peso muy bajo, y eso lo vemos como un síntoma. Entonces ese síntoma hace que la persona se le diagnostique y se le lleve a una clínica especializada. Entonces en esa clínica especializada desaparece esa comunidad, y el control, la agencia de control, la empieza a llevar un psicólogo, una psicóloga que empieza a trabajar con él, con ella. Y entonces ese psicólogo o psicóloga le dice: para mí es súper importante que empieces a aumentar el peso. Y la persona empieza a comer, y llega al índice de masa corporal, y entonces supera el síntoma. Y entonces vuelve a salir fuera. Y en cuanto vuelve a salir fuera, vuelve a bajar de peso. Entonces decimos: ha recaído. Y no ha recaído. Ha sido un mal trabajo psicológico, porque se ha atendido a la topografía o a la morfología de la respuesta, que era totalmente contraria: comer mucho, comer muy poco, pero no se ha atendido a la función. Y la función no era más que verse representado por un ideal reconocido por un contexto. Entonces, cuando esa comunidad verbal deja de ejercer ese control y vuelve a ejercerlo una persona, la función es exactamente la misma. Por lo tanto, nunca se va a solucionar el problema a no ser que se atienda a la función del comportamiento. Entonces, para responder a la pregunta, el problema en todo caso será que van cambiando las formas que la gente tiene de comportarse ante las mismas funciones. Es decir, la gente evita, como evitaba desde siempre, pero la forma que hay de evitar es muy diferente. Es más sutil, es con términos diferentes, pero es exactamente la misma función. Esto seguro tiene que ver con muchísimas variables, obviamente del contexto de la cultura. Me ha venido ahora a la cabeza también que hubo una época, es un poco conspiranoico lo que voy a decir, ¿vale? Hubo una época, creo que fue la de los 2000, en la que estaba muy de moda diagnosticar a todos los niños con TDAH. Incluso yo, que era una persona muy inquieta y siempre lo he sido, fui diagnosticada con TDAH, lo cual considero que es negativo en mi caso, porque yo lo único que soy es una persona movida que en algún momento ha podido llegar a marcar pues mis creencias respecto a mí misma. Entonces, ¿consideras que según la época o según intereses X se diagnostican algún tipo de enfermedad psicológica cuando no es tanto?
sin duda. O sea, pero no hay ningún tipo de duda. Creo que es la época de 1987, igual pero cuando sale el Prozac. Cuando sale el Prozac es cuando sale la depresión. ¿Prozac qué es? Es un fármaco que sirve para fluoxetina, sirve para eso. Entonces, esto lo dice muy bien Marino Pérez Álvarez, el catedrático de la Universidad de Oviedo, y tiene un trabajo magnífico sobre todo esto. Y sí, obviamente hay una correlación. Me voy a atrever a decir que hay una correlación porque como no implica causalidad no estoy indicando que nadie está haciendo nada. Pero lo que sí es cierto es que sí, lo cierto es que la depresión, por ejemplo, no deja de ser una etiqueta que pasa de ser un problema menor, que ya filósofos existencialistas como por ejemplo Sartre, Heidegger y demás lo llevaban, lo hablaban, ¿no? Y la depresión empieza a ser algo importante en la sociedad supuestamente a partir de que se establece una etiqueta y esa etiqueta se llama depresión y entonces ese problema que existía desde siempre aumenta a una categoría diferente y esa categoría es una categoría clínica. Pues lo cierto es que no hay ningún estudio 100% que pueda corroborar que hay ningún tipo de biomarcador que sea la causa de que exista ese tipo de problemáticas. Y a partir de ahí. Me gustaría hacerte una consulta, algo que comentaste antes sobre por ejemplo, Freud y sobre psicólogos y libros que tú hayas leído de psicología. ¿Cuál podrías decir tú, si me podrías decir 2 psicólogos y 2 libros que te han marcado y que tú has dicho la forma en la que está escrito, la forma en la que me hace imaginar a mí como que la psicología y que te ha metido mucho en la historia? ¿Cuáles podrías decir? 2 de aquellos, psicólogos y libros. 2. Psicólogos y libros. Es que a mí me gusta mucho el sobreconductismo de Skinner, creo que me va a matar porque yo sí diferencio entre 2 Skinner, ¿vale? Un Skinner más de laboratorio y un Skinner que es, yo creo que al final todos los científicos van tirando hacia eso, ¿eh? Hay un Skinner, siempre hay un científico de laboratorio que después va generando una línea más, ¿cómo decirlo?, más cultural, más del pueblo, más de la sociedad. Por eso yo creo que Skinner está muy mal entendido, porque creo que no se ha leído mucho a Skinner. Entonces yo creo que a mí especialmente me gusta sobre el conductismo de Skinner, pero yo creo que a Skinner hay que leer la obra al completo. Yo creo que cualquier autor hay que leer la obra entera al completo para entender. Incluso Watson, que ha sido un autor conductista muy criticado, es curioso como a lo largo de su vida hace un cambio totalmente y Watson se parece más a Skinner cuando va avanzando la edad y Skinner se parece, no voy a decir que se parece más a Watson porque tampoco es verdad, pero va por otra línea. Skinner me gustó mucho sobre el conductismo y creo que una obra que también me gustó mucho es la obra de Stahl de conductismo psicológico, que el nombre es horrible porque es redundante y es absurdo, pero a mí me marcó y me llamó la atención. ¿Son los libros más relevantes que tiene que estudiar o leer una persona? Seguro que no, pero son los que más me gustan o son los que más me han llamado la atención a mí. Pero yo creo que en todas cosas, además yo soy una persona que leo una barbaridad. O sea, yo me he tirado estudiando 4 años, 10 horas al día, entre 10 y 14 horas. O sea que yo soy una persona que leo 2 libros, ahora he bajado porque ya no me da la vida. pero sí soy una persona que lee muchísimo. Y soy muy crítico con lo que leo. Entonces me gusta que una vez que leo pase el tiempo y vea cuál es la idea que se ha generado, que se ha posado en mí. Y esos 2 libros, que seguro no son los más relevantes que he leído, son los que más me han llamado la atención, que diría que es interesante que la gente lo lea. La forma en la que tú me hablas de la psicología creo que podría decir a ciencia cierta y literalmente que es la primera persona invitada que me habla de una forma muy diferente a como yo he escuchado anteriormente la psicología y eso te lo quiero reconocer. Pero aquí me surge la pregunta, ¿tú te consideras como que un psicólogo muy diferente a tu gremio, por ejemplo, y a la gente, y a tus amigos, colegas, psicólogos y que también están en el mundo de la medicina, digámoslo así? ¿Te considerarías diferente en la forma en la que tú hablas con tus pacientes y la forma en la que tú entiendes la psicología al cuestionarte todo de una manera muy diferente? ¿O no? Quiero pensar que es la forma en como los psicólogos trabajamos. Okay. Entonces,
Por eso me ha gustado mucho lo que me has dicho y te lo agradezco, porque justamente eso era lo que quería, no entrar en un sitio donde ya el mensaje sé que va a ser bien recibido por yo qué sé, por 50.000 personas. No me interesa, porque no son mi contingencia. Pero sí me interesaría por lo menos que una o dos personas, yo no pido más, no me hagan caso, todo lo contrario, sino que me cuestionen y digan, o sea, pues no estoy de acuerdo con lo que dice. Y entonces se pongan a estudiar, a investigar, a leer bien, a leer donde hay que leer y me pongan en duda y que ellos mismos descubran cuál es la verdad, porque sí hay una base de conocimiento donde considero que muchísimos psicólogos sí estamos formados. Que se utilicen ciertos términos de una forma a lo mejor más metafórica, o que se entiendan que hay bases científicas diferentes. Pero es que esto es complicado, porque también hay mucha crítica. El conductismo y el cognitivismo son cosas diferentes. Es que no es tampoco del todo verdad, porque atienden a un materialismo. Lo que pasa es que la forma que tenemos de utilizar las palabras, ¿sabes?, pues confunden. Y entonces, igual ese es el problema. Yo estoy convencido de que estamos mucho más cerca todos los psicólogos, sin ningún tipo de duda, ¿eh? El problema es que hay algunos psicólogos que se forman más, otros que se forman menos, otros que... Ojo, tener un buen discurso o tener un discurso que sea llamativo, yo creo que no tiene nada que ver con después una práctica profesional que se haga bien. Entonces yo he visto profesionales que son buenísimas y que igual no tienen un conocimiento filosófico, epistemológico profundo, pero que trabajan muy bien. Entonces, quiero y deseo pensar que no. Quiero y deseo pensar que realmente todos los psicólogos sí tenemos una formación que nos avala, y que por eso hay unas instituciones que lo permiten y que dicen que es así, y que tenemos una base de conocimiento que será similar. Que hablemos de la misma forma, no lo sé. Después, la forma que yo tengo de trabajar, pues sí, no sé. Yo creo que la forma que tenemos de trabajar todos los psicólogos puede ser diferente. Y sí, también te digo, creo que hace ciertos años la psicología en todo caso murió de éxito, ¿eh? Es decir, que creo que hace ya tiempo esto que se llama la terapia de primera generación, que es un absurdo, ¿eh? Pero bueno, esas terapias de primera generación eran impresionantes, porque solucionaban problemas porque la gente sabía cuál era el problema que había que solucionar. El problema es que esa segunda generación empieza de alguna forma a distorsionar un poco ciertos conceptos. Pero esta tercera generación es una vuelta a la primera generación. Es decir, que me resultaría extraño pensar que yo soy un psicólogo diferente, además de petulante y pedante, me parecería un poco absurdo, porque no creo que haya inventado absolutamente nada, y que todo el conocimiento que tengo lo tengo porque me viene de algún lado. Entonces... ¿Es cierto esto que dicen que existen rencillas entre psicólogos y psiquiatras? Bueno, me conozco a más de uno y a más de una que sí. Pero va a ser, igual me voy a repetir mucho en esto, pero a ver, al final las personas que podemos ejercer la terapia de una forma profesional, no dejamos de ser psicólogos y psiquiatras. Enfermeros y enfermeras sí convalidan. Estuve revisándolo con un muy buen amigo mío, que ahora que me decíais hoy, eres la única persona que tienes que... No, hay otra persona. Muy buen amigo mío con el que Pablo Oliva, que es maravilloso. Y justamente yo tenía esto de que eran los psicólogos y los psiquiatras exclusivamente, y no también los enfermeros y enfermeras pueden hacer una convalidación y hacer terapia. Entonces, ¿que por qué hay algún tipo de rencilla conforme a la psiquiatría? Bueno, pues entiendo que es porque le dan muchísima relevancia o le dan un protagonismo impresionante a lo que tiene que ver los fármacos. Los fármacos como una forma de solucionar algo, pero que seguiría metiéndome en una opinión que supuestamente pueden tener otras personas, pero de la que yo no estoy de acuerdo, porque pasará lo mismo. Habrá psiquiatras súper bien formados que sepan que tienen que hacer terapia, y que la primera línea de intervención es la terapéutica, un tratamiento psicológico, y habrá otros que confundan esos términos, utilicen farmacología como si fuesen de alguna forma la manera de solucionar un problema, y en todo caso será la manera de anestesiar un problema o apoyarse para solucionar un problema en el peor de los casos, o sea, en el mejor de los casos, pero nada más. Entonces sí conozco a mucha gente que está muy cabreado con los psiquiatras. Pero no. Pero yo no me cabreo con nadie. Yo no me cabreo con nadie. Yo voy por otro lado, y quien quiera trabajar conmigo bien y que no, oye, pues totalmente. ¿Por qué no?
De las veces que tú has tenido la oportunidad de dar charlas, de ir a conferencias y hablar en público, digámoslo así, ¿crees tú que las personas carecen de herramientas emocionales para la gestión emocional y gestión, por ejemplo, de sus actos, de cómo se comportan en el día a día? Y la siguiente pregunta que me gustaría hacer es, si tú tuvieras la oportunidad de cambiar el sistema educativo, la malla curricular, desde primaria hasta universidades, ¿qué materias, si podemos decir 3, por ejemplo, cambiarías, quitarías o agregarías? Vale, voy a empezar desde la primera, después me recuerdas la de antes. Que estamos a viernes, yo los viernes llego con la batería justa. A ver, desde primaria hasta universidad, Hasta universidad. ¿qué 3 materias pondría? ¿Cambiarías, quitarías o agregarías? Creo que cambiaría hasta el sistema, diría, en muchísimos aspectos. No pondría o quitaría 3 materias. Es que ahí es complicado. Porque es que creo que el problema en todo caso no es de las materias que se enseñan, sino de alguna forma que no se enseña a aprender, a conocer, a disfrutar del conocimiento o a entender que también puede tener su utilidad. Es decir, la gente no se le entrena, no se le expone a diferentes situaciones para que esa persona pueda encontrar un sentido a la vida. Es decir, muchas veces se confunde esto de primero voy a encontrar el sentido y después voy a ponerme a hacer cosas. Y no, pasa al revés. Primero te pones a hacer cosas y después le encuentras el sentido. Entonces, en todo caso, yo haría un cambio bastante más radical en cuanto a cómo se está generando este sistema. Hay otros sistemas que son maravillosos. Pues creo que Noruega es muy bueno y yo apostaría por algo así. Si me tengo que mojar por 3, es que no. Yo creo que el arte es fundamental, eso sí. Lo que sí generaría es que la gente aprendiese de varias formas de conocer el mundo. La estética creo que es una parte fundamental. La filosofía, la estética, las filosofías más formales, la matemática. Pero creo que la enseñaría como una base de conocimiento. Y que esa base de conocimiento te permitiese después elegir qué es a lo que quieres dedicarte. Porque, bueno, pero a mí esto me sirvió a mí, entonces tampoco me atrevería a decir lo que es para todas las personas. Pero yo empecé a encontrarle sentido cuando empecé a exponerme a conocer, y no al revés. Porque antes de esto, pues no le encontraba mucho sentido a nada. Porque hacías cosas, te iban dirigiendo para que hagas cosas, pero cuando le encuentras ese sentido, cuando tú mismo quieres elegir algo, porque concluyes que es lo que quieres, lo que deseas. Y la otra pregunta era, si me la recuerda. Era la de si tú crees que las personas no tienen las suficientes herramientas como que de gestión emocional de acuerdo a las charlas o conferencias que tú has podido dar y las personas te han dicho como que, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Qué herramientas o crees tú que yo tengo las herramientas pero qué puedo hacer para conocerlas? Vale, de gestión emocional. Habría que operativizar eso. ¿Qué significa gestión emocional? Porque yo creo que uno de los problemas es que utilizamos constructos y lo utilizamos desde un punto wittgensteiniano, es decir, como ese escarabajo de Wittgenstein, no sé si lo conocéis, que todo el mundo piensa que tiene que escarabajo. ¿No lo sabéis? No. Vale. Bueno, Wittgenstein en la filosofía del lenguaje estableció un ejemplo que es muy llamativo, que era que cada una de las personas tenía un escarabajo y que ese escarabajo se llamaba escarabajo y estaba encerrado tenemos una cajita con ese escarabajo. Y entonces, bueno, todas las personas llamamos escarabajo al escarabajo. Pero entonces cuando nos ponemos a hablar entre nosotros qué es el escarabajo, pues una persona decía, pues mi escarabajo es una cosa grande, fuerte, que si la tiro contra la pared hace un agujero. Y dice, no puede ser porque mi escarabajo es una cosa fina, delgada, liviana, que entra por debajo de la puerta. Entonces, la forma que tenemos de conocernos en cuanto al lenguaje tiene que ver con esa corrección que vamos teniendo a la hora de querer entender a la otra persona y de ir conociendo qué significa. Lo que permite a un psicólogo que está formado con base en una epistemología es que puede operativizar todos estos constructos según el escarabajo de cada una de las personas y decir qué significa para ti, Diego, la gestión emocional, y entonces yo lo operativizo y entonces te diría que podría de alguna forma mojarme más, ¿no? Pero lo que sí te voy a decir es que en cuanto a lo que tiene que ver con gestión emocional, ¿vale? O la importancia que se le están dando a las emociones, que son súper relevantes, el problema es que se le da un carácter de efecto, no me acuerdo cómo lo decía, de efecto como efecto, no me acuerdo exactamente, pero como si fuese un carácter causal. Es decir,
nos emocionamos, sentimos de cierta forma, y entonces conforme a eso que sentimos, comportamos. Pero es que esa forma de comportarnos conforme a eso que sentimos, pues puede variar según cada persona. El problema es que entendamos que sentir algo es equivalente a sufrir, y que sufrir, no queremos sufrir como si no fuese una parte inherente a la vida, como si la felicidad no fuese parte del sufrimiento, porque sin sufrimiento no se puede ser feliz, es imposible. Entonces, yo creo que más el problema no es tanto la gestión emocional, sino cómo se entrenan las emociones, qué importancia se le da, en qué punto está esa emoción, porque si lo que estamos hablando es que ha habido un comportamiento que va haciendo que poco a poco se vaya intensificando esas emociones, pues sí, se tendrá que trabajar para ir disminuyendo, tener una emoción o no lo sé, habría que ver cada situación. Entonces, no sé si te respondo de toda la pregunta. Pero... Sí. Algo que me pareció y me encantó que dijiste antes es que actualmente, y yo lo veo también, por ejemplo, en amigos que todavía están en un instituto y en bachilleratos, es que no te enseñan o sea, no aprendes a aprender. Por ejemplo, yo el año pasado o hace 2 años, si no me equivoco, estuve en una escuela de programación en la que no había profesores, no había gente como una autoridad que tú digas, oye, ¿cómo es esto? O sea, literalmente tú llegabas a un periodo de 30 días y en esos 30 días tenías que sacar diferentes proyectos y al final había un examen con el cual tú sabías si entrabas o no a ese campus, ¿ya? Entonces, tú llegabas a esos 30 días y llegabas y te daban un ordenador. En ese ordenador tienes que poner como un código y entrabas ya directamente, una clave. Entonces tú entrabas y había una carpeta, una única carpeta que te decía, tienes 5 proyectos y esos 5 proyectos tienes que hacerlo en 5 semanas. Entonces tú tenías que ver la vida, verte cómo arreglar para sacar adelante esos 5 proyectos. Entonces la manera en la que tenía esta escuela, que me encantó, es fomentar el trabajo en equipo, el desarrollo de la persona, de oye, ¿cómo gestiono un problema si no tengo a nadie a mi lado o si solo tengo una persona con la que le puedo hacer 3 preguntas y ya está? Entonces, claro, me recordó mucho eso porque creo que para mí personalmente, yo lo he practicado, intento hacerlo cada año, es una de las formas de yo sacar ese miedo de mí, decir, Diego, tú puedes hacer esto, no es imposible, va a ser jodido, pero no es imposible. Es, por ejemplo, yo me voy e intento ir 2-3 meses a cualquier país de un habla diferente a la mía para superarme, o sea, para entender cómo es mi miedo, quién es Diego, a quién me tengo que enfrentar, y creo que esa es una de las mejores maneras como que yo podría enseñarle a alguien de, oye, ¿cuál es la mejor manera de enfrentarlo a tu miedo? Peléate contra ti mismo, viaja, conoce, y de esa manera tú vas a saber hasta dónde puedes llegar, qué es lo que puedes hacer y qué no. Entonces esa parte me encantó mucho de que no todo el mundo actualmente sabe, o sea, está dispuesto a aprender, que no sabemos, o sea, solo te dicen, tienes que aprender de esto y ya está. Pero ¿por qué es de esto? Lo que decíamos antes de cuestionarnos. Pero me has dicho una cosa que me parece maravillosa, porque sí, esa es la clave de afrontar un miedo, no deja de ser una exposición. Entonces, lo que has hecho es de una forma a lo mejor más intuitiva, pero es perfecto. Es decir, la forma de perder el miedo no es más que exponernos al miedo. Entonces, sí lo digo porque hay ciertas, ¿cómo decirlo?, vertientes o charlas que empiezan a ¿cómo decirlo?, a querer condicionar aversivamente, no es muy técnico, a querer de alguna forma decir que la exposición es algo que no debería darse, ¿no? Que es una práctica que hay que abolir, y todo lo contrario, no deja de ser la principal herramienta de la terapia, y que lo que tú estás haciendo me parece magnífico. Y cogiendo el tema de la emoción, yo creo que viene mucho también por tema de inteligencia emocional, con el tema de Goleman. Y el tema del compañerismo que también me ha comentado, ¿no? Sí, yo ahí sí podría haber ciertos problemas. Goleman decía una cosa que es un poco de lamarquiano, si se puede utilizar ese término, que es que decía, los trabajadores del futuro seguramente tengan los brazos muy, muy, muy largos, porque se van a dar a ellos mismos palmadas en la espalda. Y entonces, de ahí un poco nace esa inteligencia emocional, ese libro, ese constructo que no deja de ser qué es lo que se está dando en las empresas, qué es lo que está sucediendo, vamos a ver cómo las empresas se comportan y qué efectos hay en sus trabajadores, ¿no? Entonces, pues digo, me pareció maravilloso, y ya de paso recomiendo otro libro que ya lo ha dicho. En cuanto al tema de educación, también de Skinner, el registro acumulativo, que ahí explica muy bien cómo enseñar a educar. Sería de una forma controlada y bien hecha, la forma de hacerlo correctamente. Entonces, tenéis ahí. ¿Consideras que la tasa de personas con depresión ha aumentado en estos últimos años?
Es que a mí los estudios epidemiológicos transversales no me interesan mucho. ¿Eso qué significa? Me puede interesar cuando estoy haciendo alguna investigación y quiera, por lo que sea, relacionar algo que está sucediendo al mismo tiempo con otra cosa, porque a las revistas les llama mucho la atención. Entonces, si se quiere publicar, pues se pueden utilizar ciertas estrategias. Pero yo creo que la inflación que ha habido de la depresión justamente ha sido esto que os he comentado anteriormente, que tiene que ver con llevar un fenómeno existencial, un fenómeno del ser humano a una categoría diferente, una categoría clínica. Entonces, me interesaría más estudiar el contexto cultural que nos rodea a todas las personas para ver hasta qué punto esto puede ser así o no. Lo cierto es que la depresión, si la operativizamos como una pérdida abrupta de reforzadores y con la que no podemos ponernos en contacto, reforzadores positivos, pues seguramente actualmente estemos más inmunizados o las generaciones más jóvenes estén más inmunizadas porque tenemos muchísimo más acceso a esas contingencias, a esos reforzadores, videojuegos, internet, móviles. Claramente el tema del COVID es una cosa que nos ha rodeado a todos y que ya indica que ha tenido que haber un efecto de aislamiento y de pérdida de reforzadores en la sociedad en general. Por lo tanto, ahí habría un aumento, casi sin tener que hacer ningún tipo de estudio. Pero incluso era muy llamativo porque algunos streamers y demás decían, bueno, pues yo no he pasado tan mal el COVID, porque total, estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo toda mi vida. Claro, porque son las mismas contingencias que has estado manteniendo toda tu vida. Por lo tanto, por eso digo que entender una categoría diagnóstica como algo que tenemos que identificar como dentro de la persona y no como la persona en un contexto, y que esa interacción es el comportamiento. La persona no se comporta en vacío, la persona se comporta con referencia a algo. Entonces, no sabría decirte exactamente si ha habido un aumento o no. Lo que sí sé es que estamos más inmunizados seguramente a que haya este tipo de sucesos. Si el COVID hubiese pasado hace 50 años, no me quiero imaginar lo que hubiese pasado, pero era así. ¿Tú te refieres ahí en la parte de que comentas cómo nosotros vemos las cosas o cómo las cosas están ya estudiadas y tú dices, ok, esto pasa de esta manera, es así, tengo que entender que esto es así y no hay más vueltas? Volviendo a lo de antes, me han dicho que tengo esto, vale, pero voy a investigar, voy a ver si realmente es esto o es lo que me están diciendo que tengo de porque sí. Vale. La psicología no inventa nada, absolutamente nada. La psicología descubre, pero no inventa. No dejamos el conocimiento existe, el comportamiento existe con independencia de que la gente lo estudie o no. Una cosa, no me acuerdo quién era, que dijo, no, si Chomsky era conductista, Chomsky era lo contrario. Y dice, claro, si se comportaba, ya era conductista. Entonces, es así. El tema es que tengamos suficientes herramientas para conocer en profundidad muchos de los comportamientos que se dan. No, te tendrá que avanzar muchísimo más. Es decir, pero creo que eso sería lo importante, ¿no? Ese avance, ese estudio, esa inversión universitaria en tecnologías que nos permitan salir más allá de ciertos aspectos reduccionistas y empezamos a atender al ser humano en toda su complejidad, que es inmensa. Entonces, claro, yo puedo aproximarme a conocer al máximo el comportamiento, al máximo me refiero al máximo que yo puedo, al máximo que se me permite, pero ya te digo, no nos inventamos nada. Entonces, cuando de repente aparece un término, de repente aparece una palabra que parece que es novedosa, que parece que ha generado algo nuevo, igual tendríamos que ver por qué esa palabra, qué función tiene, para qué sirve, ¿no? Entonces, justamente estaba hablando con este amigo que os comentó de esto, llevamos ya tiempo, tampoco tanto, tampoco somos mayores, pero llevamos algún tiempo trabajando, y sí recuerdo que al principio la gente no tenía, por ejemplo, problemas en decir que tenía celos. No tenía ese problema, es decir, siento celos de esta situación. El problema es qué hace con esos celos. Eso sí, tengo celos de que mi pareja hable con una persona que yo considero, el atractivo es subjetivo, que es más atractiva que yo físicamente. Vale, ¿y qué vas a hacer
¿Vas a decir que esa persona no hable con otras personas? ¿O simplemente vas a aguantarte y punto, que es lo que hay que hacer? Entonces, claro, hoy en día ya no me llega la gente que dice que tiene celos, por cómo se ha ido condicionando por ese concepto divulgativo de relaciones tóxicas, todos estos términos que no dejan de ser términos ambiguos, abstractos y que seguramente atiendan a algún tipo de propósito de alguien. Pero a la gente ya no dice que es celosa, la gente dice que es insegura. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, claro, creo que me he ido bastante a la pregunta, seguramente. No, me ha quedado perfecto, me ha quedado genial. Sí. Cuando dices, por ejemplo, cuestionarse la parte de la ciencia, entendemos que, claro, la ciencia estudia y la psicología también se pregunta todo el comportamiento humano. Yo, por ejemplo, a veces me pregunto por qué hablamos como hablamos. O sea, son cosas, como antes decía Koba, son cosas como que medio conspiranoicas. ¿De dónde viene el uso de la palabra? Por ejemplo, silla. ¿Por qué la silla es la silla? ¿Por qué la mesa es la mesa? ¿Por qué un micrófono es un micrófono? Entonces, como que, ¿por qué razón hablamos como hablamos, decimos las palabras que decimos? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Cómo definiría esa parte de la psicología este aspecto, digamos, del mundo? Pues es una cosa muy sencilla de decir, pero creo que es muy difícil de entender. Vale. Pues básicamente porque todo tiene una función. Todos son contingencias. Entonces, como todos son contingencias, siempre va a haber algo que nos aproxime o algo que nos aleje de un comportamiento que hayamos tenido, es decir, una respuesta que hayamos tenido. Entonces, por eso digo, es muy fácil de explicar. Yo no sé, por ejemplo, vosotros me lo podéis decir seguro, pero al final un DVD, un formato físico, no dejan de ser unos y ceros, ¿no? Claro. Pues la programación, madre. Ahí salen películas y salen un montón de cosas que son rarísimas y dices, ¿cómo puede ser de solamente un input y la nada? Pues el comportamiento humano es así. Es decir, si nos comportamos como nos comportamos es porque tiene una función. Entonces, aquí ya habría diferentes niveles de análisis, macrocontingenciales, metacontingenciales del individuo, de la cultura, pero ahí es donde yo voy, el comportamiento es muy complejo. A mí lo que me apena un poco es ese concepto de empezar a reducir el comportamiento de las personas a ciertos órganos, como el cerebro, como el páncreas, yo no sé, cada vez lo vamos poniendo en un sitio diferente porque como parece que los siglos son décadas, no que el siglo no sé qué, y son estudios de décadas normalmente. Las neurociencias, la neuropsicología no deja de ser un estudio que ya hay una base suficientemente potente para saber que esto es una parte ínfima, es una variable de todo nuestro comportamiento. Entonces, no sé hasta qué punto diría conspiranoico, pero yo sí diría algo más orgánico, más flexible, es decir, el lenguaje de la gente. El lenguaje de la gente. Entonces, como el lenguaje de las personas utilizan el lenguaje como quieren, con las intenciones que quieran, con lo que esté sucediendo en su alrededor, y eso es lo que va conformando una forma de hablar, de comportarnos, etc. Por eso también decía que en todo caso, más que ir en contra de ciertas profesiones, tenemos que estudiar o atender porque se dan esas profesiones. Pero yo creo que es algo magnífico del ser humano, que vayamos moviéndonos, que las cosas no sean inflexibles, que no nos hayamos quedado en un punto y ya está, ¿no? Es decir, que todo esto vaya fluyendo y vaya generando nuevas cosas. ¿Qué es lo que más te gusta de ser psicólogo? Pues mira, enlazo con la pregunta y digo el lenguaje. Lo que más me gusta de ser psicólogo, igual esta respuesta no es tan popular en cuanto a me gusta ser psicólogo, lo escucho mucho, no ayudar a la gente, no. No por nada, sino porque todas las profesiones ayudan a la gente, entonces también podría haber hecho panadero y también ayudaría a la gente. Me gusta ser psicólogo, pues yo creo, me encanta la conducta verbal, me encanta descubrir, no inventar, sino descubrir lo que está sucediendo, cómo esas personas han aprendido en su vida. A mí me encanta la gente, que eso es algo que no pueden hacer los psicólogos, es decir, éticamente no podemos estar preguntando por cosas que nos interesan, pero hay personas que son fascinantes, entonces yo ahí no puedo decir que es por lo que me gusta la psicología, porque realmente yo ahí es cuando me tengo que cortar, pero la psicología, en cuanto a la práctica psicológica en un ámbito clínico o sanitario, lo llamativo es ver cómo llega una persona con una cantidad de aprendizajes, tienes que hacer que saque su línea base
de comportamiento, es un trabajo como muy manual, ¿no? Es un trabajo muy artesanal, muy difícil de hacer. Yo creo que me llama la atención la dificultad, me llama la atención que no te puedes aburrir, porque no hay dos personas que sean iguales. En todo caso, me apena que sí haya una tendencia a que intentar hacer que el tratamiento sea algo estanco, una especie de, como digo yo, psicología de McDonald's, donde hay un menú, primer plato, segundo plato, y siempre es lo mismo. Yo creo que ahí me moriría, me aburriría muchísimo. Lo divertido yo creo que tiene que ver con tener un conocimiento muy avanzado y saber ir evocando, elicitando, haciendo que el comportamiento vaya cambiando, siempre con la máxima ética y con la máxima profesionalidad, porque, ojo, la demanda es de la persona que está enfrente, no es nuestra. Esto también es una cosa que escucho mucho, el tema de y los valores y los no valores, etcétera. Los valores, un chocolate. Yo no entiendo mis valores, se quedan fuera de la puerta y del despacho. Yo no opino de la vida de absolutamente nadie, porque no soy absolutamente nadie para opinar de la vida de esas personas. Entonces, a no ser que sí que haya un tipo de comportamiento que ya sea ilegal o que ya sea peligroso, eso sí que tenemos que ponerlo pero por nuestra propia deontología, es decir, tenemos que hacerlo, tenemos que llamar a las personas pertinentes. Pero yo creo que lo difícil que es la psicología, cuando realmente aprendes y profundizas en la psicología, yo creo que es lo que más me llama la atención. También es muy desgastante, también lo digo, ¿eh? Me imagino. Cuando tú me comentaste que entraste en el proyecto de ACFEM, ¿qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Por qué entraste? ¿Por qué dijiste, creo que puedo aportar un granito de arena y que este proyecto sea mejor o de mejores resultados o del punto en el que estaba? ACFEM, yo creo, o sea, que ¿por qué? Entro porque me lo proponen. O sea, más sencillo que eso no hay nada. Entro porque me lo propone una de las directoras, que es una maravillosa persona, y me lo propone diciendo que cree que puede entrar mi perfil perfectamente en esto. Lo que me llama a mí la atención de este grupo de investigación es que es un grupo donde a mí me permite y me permitió en ese momento empezar a investigar sobre lo que yo entiendo hay una desigualdad en ciertas prácticas sociales y culturales. Sobre todo a mí me sigue importando mucho lo que tiene que ver con la etiqueta diagnóstica del TLP que he dicho, y cómo incluso esa etiqueta puede llegar la están intentando elevar a un nivel de trastorno mental grave, que eso es muy peligroso, pues porque me llama mucho la atención que volvamos a retroceder en el tiempo y que vayamos al Saint-Pétri de Charcot y empecemos a que las mujeres estén diagnosticadas o etiquetadas de histeria y aisladas porque tienen algo dentro, y a lo mejor ese algo dentro que tienen, que no es nada, ya te lo puedo adelantar, no es más que una situación de violencia que han ejercido sobre ellas y que su comportamiento es el efecto de eso. Entonces me parecería feísimo, mi motivación, muy feo que se llegue a esos niveles. Se habla mucho de la etiqueta, sí, la etiqueta no, la etiqueta, pues algunas sí, otras no, todo lo que utilizamos son etiquetas, o sea, es un absurdo, ¿no? Pero hay etiquetas y etiquetas. Y si hay etiquetas que sirven para generar una desigualdad social, no, pero por un rotundo no. Entonces yo entré ahí para eso, es lo que me motiva a seguir. ¿Cómo podemos tomar el control de la procrastinación? El control de la procrastinación. Vale, vamos a operativizar la procrastinación. A ver, la procrastinación, si la entendemos como programas de reforzamiento, que uno tiene un coste de respuesta mayor que otro y que vamos a dejar de hacer algo porque simplemente disminuimos ese coste de respuesta y por lo tanto se da una contingencia de reforzamiento negativo. Hay muchas formas de hacerlo, habría que identificar muchísimas más variables, pero realmente al final sería de alguna forma hacer más relevante el por qué lo que no estás haciendo no lo estás haciendo, y establecer de alguna forma, poner en el presente o a lo mejor verbalmente, por ejemplo, las consecuencias aversivas que puede tener, desagradables mejor dicho, que puede tener no hacer eso, y ponerlo en el presente, condicionarlo, emparejarlo, o hacer más apetitivo, más agradable las consecuencias de ese hacerlo.
Entonces, al final, muchas veces utilizamos como la procrastinación como si fuese una cosa como muy poco operativa, ¿no? Procrastinamos. No, procrastinamos es, voy a hacer algo que seguramente tenga un coste muy elevado, es muy poco estimulante, como pues, sacarse una carrera, trabajar, un proyecto que no tiene directamente ningún tipo de acceso a un reforzamiento directo, ¿no? Por contingencias ambientales, se dice. Pues es muy complicado, a no ser que consigas estimularlo de alguna forma. Esto es muy llamativo porque cuando las personas sufren ciertas consecuencias de algo, pasa mucho, por ejemplo, con el tema de fumar. Entonces, por ejemplo, con el tema de fumar me gustaría dejar de fumar, no he dejado de fumar. Hasta que de repente tengo una enfermedad, sufre esa enfermedad, se condiciona de una forma muy relevante y ya tiene esa imagen condicionada, por lo tanto, volver a fumar le es tan desagradable, porque ya se ha condicionado, que se elimina la procrastinación. Porque si te das cuenta, no deja de ser bastante similar ese comportamiento al comportamiento de procrastinar, ¿no? Entonces... Ahora que acabas de tocar ese tema me parece importante y es, de aquí te quiero preguntar si tú crees que generalmente las personas para hacer algún cambio drástico o tener ese punto de inflexión en nuestra vida, ¿es necesario que lleguemos a algo malo? Por ejemplo, la persona que fuma llegar a tener cáncer o una persona que tiene una mala alimentación llegar, por ejemplo, a problemas de obesidad o problemas, lo que estábamos hablando antes, de anorexia, cosas así. ¿Crees que es necesario llegar a un punto malo para tú decir, hostias, tengo que hacer cambios de mi vida que hacen falta? ¿O no es necesario ese punto malo para decir, oye, voy a tomar riendas y voy a empezar? Yo diría que para nada, porque si no los psicólogos no tendríamos una profesión. Es decir, ya directamente se iría regulando los comportamientos, que es lo que ha ido pasando toda la vida. Realmente nos comportábamos, teníamos unos consecuentes, después sufríamos unas consecuencias y cuando las consecuencias ya eran suficientemente elevadas es cuando cambiamos el comportamiento. El psicólogo, en parte, esa es su profesión, esa es la práctica de la terapia. Tengo esta demanda que me gustaría dejar de fumar, no sé cómo hacerlo, ese análisis que me permita ver qué es lo que tengo que manejar, qué variables tengo que manejar y definir ese tratamiento. Entonces, no, para nada. Algunas personas, por desgracia, no se lo podrán permitir, otras por privilegio sí, y eso en todo caso es una pena en cuanto a lo que tiene que ver cómo se está dando la profesión de la psicología, pero no para nada, o sea, y en todo caso reivindicar que ese es nuestro trabajo, ese sí es nuestro trabajo no en ningún momento es dar consejo, nuestro trabajo no es dar opiniones sobre nada, nuestro trabajo no es ese, nuestro trabajo es que llegue una persona, identifique un problema que quiere solucionar en su vida, no todos, perfeccionismo psicológico muy aburrido, un problema, llegue con ese problema a la sesión y nosotros se lo solucionemos lo antes posible, ese es nuestro trabajo. Pues bueno, quería agradecerte nuevamente por haber asistido al podcast. Primero, ¿qué tal te has pasado? ¿Te ha gustado? Muy bien, primera vez. No sé cómo he estado, la verdad que... Ha quedado genial. Algo nervioso, pero... Bueno, no se ha notado. Pero bueno, la verdad que me divierte mucho. Seguramente te invitaremos a más episodios, tertulias, estás cordialmente invitado a ver las birras. Bien. Y a todas las personas que han visto el episodio, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Abajo les voy a dejar las redes de Diego para que puedan visitarlo, para que vayan a consulta, porque la verdad, la parte yo te puedo destacar y te lo digo así sinceramente, como os he dicho antes, es que tú animas a las personas a que se cuestionen todo. Y eso creo que lo he visto en muy pocas personas y eso me parece brutal, porque es una manera de, lo que te decía, de enfrentar tu miedo, de enfrentarte a ti mismo. Así que creo que es la conclusión más loca que saco de aquí. Así que bueno, nuevamente gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.